¿Cómo están, estimados estudiantes? Les saludo a todos en el amor del Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien. Vamos con el siguiente módulo de esto maravilloso que es la historia eclesiástica. Hoy día vamos a ver uno de los temas, a mi juicio, más destacados, ¿ya? Porque tiene que ver ya con la finalización del ministerio terrenal de aquí de Cristo en cuanto a su humanidad. Así que vamos a estar revisando los eventos que ocurrieron antes de su ascenso, ¿no es cierto? Y previo también al descenso del Espíritu Santo ahí en el aposento alto. Bueno, vamos a a comenzar. Vamos a ver lo primero, la enajenación del pueblo común. Bueno, por fin pareció haber llegado a la hora decisiva, justamente lo que está hablando en la introducción. Jesús había sabido de la muerte de Juan el Bautista, que nosotros vimos en el módulo anterior. Inmediatamente se apresuró a ir con sus discípulos a un lugar desierto para meditar y hablar sobre el funesto suceso. Navegó al lado oriental del lago y desembarcó con sus discípulos en la verde llanura de Betsaida. Subió con ellos a una montaña. O sea, él quería estar aparte, quería reflexionar con sus discípulos. Pero ¿qué ocurrió aquí? El efecto fue tremendo. Ellos se convencieron instantáneamente de que este no era otro sino el Mesías. La gente llegó donde Jesús, ¿no es cierto? Y como no tenían sino un solo concepto de lo que esto quería decir, procuraron tomarlo por la fuerza y hacerlo rey. Ya llegó la gente y por supuesto lo siguieron también. Y ahí fue donde ocurre el suceso de la alimentación, ya, porque claro, lo siguieron. Ya la gente quería hacerlo rey, querían obligarlo a hacerse el jefe de una revuelta mesiánica. Eso es lo que querían ellos. Entonces ahí ocurre un evento, ellos les dan de comer, todo lo demás, y la negativa obviamente de Jesús de ser rey. Parecía ser la hora suprema del buen éxito, pero para Jesús mismo era una hora triste, una hora amarga, de amarga vergüenza. Este era el único resultado de su año de trabajo. Este era el concepto que todavía tenían de él. Y querían ellos terminar el curso de sus acciones en vez de preguntarle humildemente qué quería que ellos hicieran. Huyó de tales deseos carnales. Al día siguiente, encontrándolos otra vez en Capernaum, les dijo cuántos se habían equivocado respecto de él. Lo que él tenía para dar era el pan de vida eterna. Entonces, todos de alguna manera, y de alguna manera hasta los discípulos, creían que Cristo iba a cumplir todo lo que tenía el reino de David aquí en la tierra, toda esa prosperidad, toda esa tranquilidad real. De alguna manera ellos pensaban que Cristo podía darles eso. La gente que creía lo mismo. Vemos que no entendían en realidad el fondo del asunto. Su discurso fue como una corriente de agua fría sobre el entusiasmo fogoso de aquellas turbas, de toda la gente que lo seguía, que no lo dejaba tranquilo. Este último tiempo ya la gente se agolpaba atrás de Jesús, y desde esa hora la causa de Jesús estaba perdida en Galilea, y muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban más con él. Eso habla Juan 6, porque le dijo realmente lo que iba a ocurrir, lo que iba a padecer. ¿Ya? Jesús comenzó a preguntarle a sus discípulos también cuáles eran sus opiniones acerca de él, y le dijeron varias conjeturas que circulaban: que era un profeta, que era Elías, que era Juan el Bautista, etc. Pero vosotros, le dijo, ¿quién decís que sois?, le preguntó. Y Pedro contestó por todos, le dijo: tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Claro,
ahí se habían vuelto atrás, hizo esta pregunta, ¿qué dicen? Y obviamente aquí Pedro dice con toda razón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde entonces se nos dice que comenzó a informarles sobre los sufrimientos que vendrían y muerte que se aproximaba. Sin embargo, ellos mismos no dicen que no lo entendían ni en lo más mínimo. Le escuchaban, discutían sus palabras entre sí, pero consideraban el significado literal de lo que decía con una sola imposibilidad. Pensaba que él no hacía más que emplear una de las expresiones parabólicas que eran tan usadas por él, que el verdadero significado era de la humilde forma actual de su obra, que había de morir y desaparecer, y que su causa se levantaría, por decirlo así, del sepulcro de una forma gloriosa y triunfante. Él procuraba prepararlos, entrando más y más minuciosamente en los detalles de sus sufrimientos venideros, pero sus mentes no podían recibir esta verdad. Él les explicaba, les hablaba, y no hay una sombra de decir, ¿sabes qué? ¿Qué te refieres? ¿Qué? No. Bueno, llegó después de este tiempo la Pascua. Ya, como vuelvo a repetirle, en su material usted tiene mucha información que puede estudiar. Esto solamente algunas pinceladas más destacadas. ¿Ya? Estaba por terminarse el tercer año del ministerio de Jesús, cuando las estaciones trajeron un giro a la gran fiesta anual de la Pascua. Se dice que en semejante ocasión se juntaban en Jerusalén hasta 2 o 3 millones de forasteros. No solo se congregaban en todas partes de Palestina, sino que venían por mar, por tierra, de todos los países en donde la raza de Abraham estaba dispersa, para celebrar este suceso que dio comienzo a su historia nacional. Eran traídos por varios motivos. Algunos venían con los pensamientos solemnes y el profundo gozo religioso que correspondía al recuerdo venerable que se celebraba. Algunos deseaban principalmente reunirse con sus parientes y amigos de quienes habían estado largo tiempo separados por residir en tierras lejanas. No pocos se interesaban principalmente por hacer algún buen negocio en un acontecimiento tan grande. Entonces era algo cultural, algo ya, una tradición donde todos iban. Por supuesto había muchos motivos, solo por mencionar algunos, pero algunos ya, como era una tradición, se juntaban con su familia a compartir. Otros buscaban la forma de hacer comercios, transacciones, de traer productos de otros lados. Pueden ser múltiples, pero eran traídos, sí, esta gran cantidad de personas por muchos motivos. Cuando Cristo hace su entrada triunfal, aquí viene cuando, después de descansar en Betania durante el sábado, salió el domingo para ir a la ciudad. ¿Qué creen que ocurrió? Recuerden que Jesús estaba siendo seguido. Aquí resumimos de manera rápida, pero estaba siendo seguido por la gente. La gente sabía que Cristo iba a pasar, sabía que Cristo iba a venir, sabía que el Mesías iba a llegar. Entonces halló las calles llenas, las aldeas, los caminos cercanos, llenos de una vasta multitud. Estaba formada en parte por los que habían acompañado el viernes, ¿se acuerdan? Las multitudes que les dio de comer, en parte por nuevas aglomeraciones que habían venido tras de él desde Jericó y habían oído hablar en el camino de sus milagros, y en parte por aquellos que, oyendo que él se acercaba, habían salido este gran número para verlo, muy probablemente entre ellos también Bartimeo, el ex ciego. Entonces toda la gente salió al encuentro de Jesús. Gritaban, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, citando obviamente textos del Antiguo Testamento. Podemos ver que eran muchas personas. Escuchaba a un predicador que decía, él podría haber tomado toda esta cantidad de gente y haber creado una revuelta con toda la gente en este momento, haber tomado por la fuerza de alguna manera este gobierno, crear un disturbio
muy potente allí, pero no era el propósito del Mesías. Él no llegó montado en un caballo, sin embargo, cuando vuelva a venir va a venir montado en un caballo blanco, sino más bien un burrito, entrando por aquella ciudad, la gente con diferentes artículos y ramas para que simbolizaba en el Antiguo Testamento la entrada de los reyes. Así lo recibieron de una manera triunfante. Sin embargo, aparece también dentro de sus discípulos este Judas Iscariote, que es la palabra de escarnio usada para toda la raza humana. Él era una persona que hasta el día de hoy yo no conozco a nadie que se llame Judas. Puede haber alguno ahí, Judas, pero es un nombre que no tiene mucha fuerza ni es usado por lo que significa. Él era una persona de capacidad administrativa, él era el tesorero, él fue el que alegó por el perfume que se arrojaba a los pies y dijo podría haberse vendido, ¿no es cierto?, a un precio. Puede inferirse del hecho de que era el tesorero de la compañía apostólica, pero había en la raíz de su carácter corrupto que gradualmente absorbió todo lo que había bueno en él. Y era él amor al dinero, porque hay que recordar una vez más, hermanos, que muchos hablan de que hay que vivir prácticamente pobre, etcétera. Nosotros sabemos que no es así. La raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Y esto fue algo que llenó el corazón de Judas, que llegó a un acuerdo de alguna manera para entregar al Mesías por dinero. Lo alimentaba con los hurtos de las pequeñas sumas de dinero que Jesús recibía de sus amigos para las necesidades de su acompañamiento y para el auxilio de los pobres, entre los cuales él estaba continuamente. Eso aparece en Juan 12. Vamos a leerlo, Juan 12, 1, 6. Juan 12, del 1 al 6. Dice así, del 1 al 6, 12 del 1 al 6. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces nos damos cuenta que sacaba de alguna manera Judas de lo que era entregado para el ministerio de Jesús. ¿Ya? Era una persona con amor al dinero, estaba pegado, de hecho, el tremendo acto de adoración. Él estaba pensando en el valor que estaba derramándose. Nosotros sabemos que nosotros no tenemos que hacer tesoros aquí en la tierra, sino tesoros allí en el cielo. Aquí pasan los años, todo se destruye, todo se deteriora, y sin embargo nosotros tenemos que pensar en la vida eterna. Bueno, Judas se ofrece a traicionarlo. Seguimos aquí en Mateo, vamos ahora a Mateo para leer el 26, 14 al 16 que aparece acá, para ver cómo se llevó a cabo todo esto. Mateo 26, 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré?
y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El ofrecimiento de Judas llegó a estas en el momento más a propósito. Lo aceptaron ansiosamente, y habiendo convenido con él el precio, con este hombre miserable, lo enviaron a buscar la oportunidad conveniente para entregarlo. Y lo halló más pronto de lo que ellos esperaban, a la segunda noche después de haber concluido el vil contrato. Por fin se aproximaba la conclusión. Llegó la noche del jueves, cuando en toda casa de Jerusalén se comía la Pascua. Jesús también con los 12 se sentó para comerla. Pronto pasaron las escenas de lavar los pies de los apóstoles, comer la Pascua, instituir la cena del Señor y el discurso de despedida y la oración. Toda la gloria de su carácter se daba a conocer. Vamos ahora al huerto de Getsemaní. Vamos a leer lo que sucede aquí en Mateo. Lo bueno es que usted vaya entrando siempre a la Biblia en todas las citas que aparecen allí en su material. Solo aquí solamente colocamos algunas. Mateo 26, 36 al 56 vamos a leer. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, Jesús vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente, con espada, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pues como entonces cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra el ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros a enseñar en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. O sea, aquí nos encontramos en este huerto de Getsemaní, esta traición terrible, esta traición contra el maestro con que le había enseñado, el que lo acogió. Aquí surgió la pasmosa y memorable agonía, pero la lucha terminó en una victoria completa, como todos nosotros sabemos, porque todo esto estaba orquestado desde los cielos. Todo esto estaba manejado, porque aún lo malo que aparentemente es para nosotros,
aparentemente malo el mundo, lo que está ocurriendo y todo lo que se mueve, nada ocurre si no es la voluntad de Dios. Dios siempre gana, Él nunca pierde. ¿Ah? Mientras los pobres discípulos pasaban dormidos las horas de preparación para esta crisis que se acercaba, Él se había preparado completamente para ella. Había subyugado los últimos restos de tentación, la amargura de la muerte había pasado ya y pudo sostener las escenas que siguieron con calma, que nada podía alterar, y con una majestad que convirtió su juicio y crucifixión en el orgullo y la gloria de la humanidad. Habían traído linternas y antorchas, pensando que podían hallar a su víctima escondido en alguna cueva o que tenían que persuadirlo entre el bosque, perseguirlo por aquí y por allá. Pero sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Él salió a encontrarlos. Él dijo, vamos, porque ya me vienen a entregar. Él salió a encontrarlos en la entrada del huerto. Y ellos temblaron cobardemente ante su mirada majestuosa y sus asoladoras palabras. Él se entregó voluntariamente y lo condujeron otra vez a la ciudad. Probablemente era cerca de la medianoche y las horas restantes de la noche y de la madrugada fueron ocupadas por los procedimientos legales que debían observar antes que pudiera satisfacer su sed de venganza. Entonces ahí lo van a buscar a Jesús, no como un ladrón, sino como alguien que no tiene nada que ocultar. Salió al frente de ellos. ¿Qué ocurrió después? Hubo el juicio doble. Motivo de esto hubo dos juicios. Uno eclesiástico de la iglesia y otro civil, en cada uno de los cuales hubo 3 grados. Aquel se verificó primero ante Anás, luego ante Caifás y luego ante una comisión irregular del concilio de Sanedrín y finalmente a una sesión formal de esta corte. El juicio civil se verificó primero por Pilatos, luego ante Herodes y por fin ante Pilato otra vez. 3 juicios, uno eclesiástico y civil, de 3 cada uno. No le podían enjuiciar porque no encontraban nada malo en él. No había pecado en él, no había falta en él. Y buscaban la forma de poder acabar con él. Estos líderes religiosos que había confrontado Cristo y Juan su pecado. Esto, la misma gente que le recibió con las palmas, que lo seguía en sus manos, que le decía, Hosana, bendito el que viene el Hijo de Dios, procuraban matarle. Estas mismas personas que le decían, te amo, bienvenido, Rey de Reyes, Señor de Señores, eran los mismos que después llegaron y liberaron a este delincuente Barrabás en vez de Jesús, donde él sí tenía que haber pagado y Cristo inocentemente fue allí a la cruz. Ellos habían conseguido arrebatar a su víctima de las manos de Pilato, en contra de la voluntad de éste, y tomando entonces a Jesús le condujeron fuera de la ciudad. Al fin podían satisfacer su odio en el más alto grado. De hecho, Pilato lavó sus manos, ¿cierto?, de alguna manera, porque nada, él quería de alguna manera librarlo, no encontraba nada malo en él. Sin embargo, lo llevaron precipitadamente al lugar de la ejecución con todas las manifestaciones de un triunfo inhumano. Los ejecutores eran soldados de la guardia del gobernador romano, pero moralmente la acción pertenecía por completo a las autoridades judías. Eran los religiosos, eran los estudiosos de la escritura, los autores intelectuales, que aún así quisieron dejarla a cargo de los empleados de la ley a quienes le correspondía, sino que con indecorosa ansiedad se pusieron ellos mismos a la cabeza de la procesión con objeto de celebrar su venganza completando los sufrimientos de Jesús. Qué terrible, hermanos, qué terrible escena, qué terrible cuadro. El santo, el justo, el sin pecado,
muriendo por nosotros en la cruz. Golpeado, como veíamos en el video que le mandé para reforzar este cuadro, el sufrimiento, esa corona de espinas, la gente que supuestamente conocía a Dios, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Este Jesús, el Salvador del mundo, venía a cumplir el plan eterno. La turba, de haber sido ya cerca de las 10 de la mañana, la multitud frente al palacio se había ido aumentando cuando la procesión fatal, encabezada por los miembros del concilio del Sanedrín, pasó por las calles. Atrajo a muchos más. Era el día de la fiesta, había mucha gente allí, había millares de personas ociosos, listos para cualquier novedad. Todos aquellos especialmente que habían sido inoculados con el fanatismo de las autoridades salieron en gran número para presenciar la ejecución. Era pues en medio de millares de espectadores, despreciativos y crueles, que Jesús caminaba a la muerte. ¡Qué cuadro! ¿Ah? ¡Qué cuadro opuesto! Pienso que las mismas personas que gritaban Hosana eran los que estaban pidiendo la crucifixión. Porque tenían una religión, pero no tenían un conocimiento de Jesús. Es muy distinto ir a la iglesia, ser un religioso y conocer a Jesús. Es muy distinto conocer la teología y nacer de nuevo. Es muy distinto conocer la palabra y no ser sabio. La gente no fue sabia. La gente no conoció al Mesías realmente. Ya iba Jesús por las calles, caminando, cargando aquella cruz. Los horrores de esta forma de muerte, la crucifixión, era una de las muertes indeciblemente horrible. Como nos dice Cicerón, que estaba familiarizado con este suplicio, era el más cruel y vergonzoso de todos los castigos. Y añade que nunca al cuerpo de un ciudadano romano se acerque esto, ni aun su pensamiento, vista ni oído. Estaba reservada para los esclavos, para los revolucionarios cuyo fin debía marcarse con una especial infamia. Nadie podía hacer más contranatural y repugnante que colgar a un hombre con vida en semejante posición. No solamente eso, sino que Cristo, todo lo que sufrió previo a ello, los latigazos, los golpes. Fue terrible el cuadro. Y colgando allí con vida. Si la muerte hubiera venido durante los primeros golpes, aún así habría sido terrible y dolorosa. Pero generalmente la víctima padecía 2 o 3 días, con el dolor ardiente de los clavos en sus manos y en sus pies. La tortura de tener las venas sobrecargadas y, lo peor de todo, la sed insoportable que aumentaba cada vez más. Era imposible no moverse para aliviar sus penas. Sin embargo, cada movimiento traía consigo una nueva y excesiva agonía. Su triunfo sobre ellos. Pero con gusto nos apartamos del horrible espectáculo para pensar cómo, por la fuerza de su alma, su resignación y su amor, triunfó Jesús sobre la vergüenza, sobre la crueldad y el horror de esa muerte, que fue capaz incluso allí, estar allí en la cruz, de decirle al que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es su gracia, esa es su gracia salvadora. De la misma manera que el sol, al ponerse con encamada gloria, hace que aún el charco corrompido brille como un escudo de oro, e inunda de esplendor aún los objetos más viles que alumbren sus rayos. Así Él convirtió el símbolo de la esclavitud, maldad y horror en un símbolo de lo más puro y glorioso del mundo, la cruz. Por esa cruz, por ese sacrificio, nosotros tenemos vida eterna. Por esa cruz.
La cabeza estaba suelta en la crucifixión. De modo que él podía no solo ver lo que sucedía abajo, sino también hablar. Pronunció a intervalos 7 palabras, las cuales se nos ha dejado como 7 ventanas por las cuales podemos ver aún dentro de su misma mente y corazón y aprender las impresiones hechas por él, por lo que acontecía. Ellas nos demuestran que mantenía inquebrantable su serenidad y majestad que les caracterizaron durante el juicio, y que exhibía de una manera sobresaliente todas las cualidades que ya había hecho ilustre su carácter. Triunfó sobre sus sufrimientos, no por la serenidad indiferente del estoico, sino por el amor que le hacía olvidarse de sí mismo. Cuando desmayaba en la vía dolorosa, bajo la carga de la cruz, olvidó su fatiga y ansiedad para compadecerse de las hijas de Jerusalén y de los hijos de ella. Cuando lo clavaron en la cruz, estaba absorto en oración por sus asesinos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Olvidó los sufrimientos de las primeras horas de la crucifixión por su interés en el ladrón que estaba al lado que le comentaba, y en su cuidado de proveer un nuevo hogar para su madre. Nunca mostró su verdadero carácter más completamente, carácter de absoluta negación y su trabajo por los demás. Sus sufrimientos mentales fue en verdad solamente por su amor que pudo sufrir tan profundamente. Sus sufrimientos físicos, aunque intensos y prolongados, no fueron mayores que los que han soportado otros, a menos en lo exquisito de su organismo físico los haya aumentado a un grado que los demás hombres no es inconcebible. Él no duró más que 5 horas en la cruz, el tiempo más corto que de lo común. Tanto que los soldados que estaban encargados de quebrarle las piernas se sorprendieron al encontrarlo ya muerto. Llevando el pecado del mundo, había otra angustia todavía más misteriosa. No solamente oprimía así su alma santa y amante, el pecado del mundo reflejado en la persona de los que estaban a su alrededor también venía a atormentarlo desde lejos del remoto pasado y del futuro. Él llevaba los pecados del mundo y el fuego destructor del carácter de Dios, que es el reverso de la luz de la santidad y amor, flagelaba contra él para destruir así el pecado. Así purgó el Señor afligido cuando aquel que no conoció pecado constituyó pecado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba ahí el pecado cargando nuestro pecado, aunque sin pecado. Estos son los sufrimientos que hicieron aterradora la cruz. Después de 2 horas se apartó de él completamente el mundo exterior y dirigió su mirada hacia el mundo eterno. Al mismo tiempo, una extraña oscuridad cubrió la tierra y Jerusalén tembló bajo la nube cuyas lobregas sombradas parecían al comienzo de su condenación. El Gólgota estaba casi muerto. Jesús silencioso permanecía suspendido en la cruz, en medio de la oscuridad exterior e interior, hasta que al fin, de las profundidades de las angustias que ningún pensamiento humano sondara jamás, salió una exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el momento en que el angustiado bebió la copa de la amargura hasta las últimas gotas. Y las últimas palabras: pero la oscuridad pasó y el sol volvió a brillar. También el Espíritu de Cristo salió de su eclipse. Con la fuerza de la victoria obtenida en la última lucha, exclamó: consumado está, consumado es, finalizado es. Y entonces, con perfecta serenidad, entregó su espíritu con un texto de un salmo favorito: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, hermanos, tremendo lo que Dios hizo, que nos haga reflexionar que donde nosotros deberíamos estar
Cristo estuvo por nosotros. Muchas veces, ¿sabe qué? Se habla de la salvación, ven a Cristo, que es gratis, es un regalo, pero que no se nos olvide que hubo un precio que se pagó. Y si no entendemos el justo juicio de Dios con su Hijo por el pecado, ahí está el pecado, que no escatimó a su propio Hijo, no podemos entender el amor de Dios. Por eso pensamos muchas veces que al aceptar a Cristo le estamos haciendo un favor a Dios. Y no es un favor. Hubo un derramamiento de sangre. Hubo un precio que se pagó. A ti te toca gratis, pero hubo un precio que tú no pagaste porque Cristo lo pagó en la cruz. Cuidado, hermanos. Cuidado con decir Hosana y traicionarlo. Hermanos, que el Señor les bendiga demasiado, los cuide, los proteja y que seamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendiciones.